Hola, en esta ocasión les voy a explicar una serie de ejercicios de la materia electrónica analógica de circuitos, donde acá tenemos un circuito, pero este circuito cuenta con 3 mallas. La malla es la 1, la 2 y la 3, con 3 diodos. Pero antes de iniciar este circuito tenemos que analizarlo muy bien, ya que si se dan cuenta aquí tenemos una fuente de corriente que el signo positivo sale de este lado, entonces va a llevar esta simulación, este seguimiento y si nos damos cuenta, este diodo pues no puede pasar corriente ya que está inversamente polarizado. Entonces nos vamos hacia acá y en el diodo 2 pues sí se puede pasar corriente ya que pues lleva un sentido convencional, y en el diodo 3 pues pasa lo mismo que en el diodo 1. Entonces aquí podemos utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje del diodo más el voltaje en la resistencia, que esta es nuestra resistencia. Y tenemos que ir con nuestros signos tan presto vayamos polarizando. Entonces vamos a tener 10 volts, que son los de la fuente, van a ser igual a 0.3 volts, que son los de la malla número 2, ya que esta pues sí pasa corriente, más el voltaje en la resistencia. Sabemos que lo podemos sacar por la resistencia por la corriente, y sustituyendo tenemos 10 volts, que es igual a 0.3 volts más 1 ohmio por la corriente. Entonces si despejamos, tenemos que la corriente es igual a 10 volts menos 0.3 volts entre 1 ohmio, y eso nos da 9.3 amperes. Entonces ahora también en este circuito los datos que podemos obtener es el dato de la potencia en la resistencia, que sabemos que se saca por el voltaje en la resistencia, que es de 9.3 volts por 9.7 amperes que tenemos acá, y eso nos da una potencia en la resistencia de 10.09 watts. Otro dato que también podemos sacar de este es la potencia que hay en el diodo de germanio, que es el diodo 2, y va a ser igual a 0.3 volts por 9.7 amperios, y eso nos va a dar un resultado de 2.79 watts. Bueno, y ahora ya pasamos al ejercicio número 2, en el cual tenemos igual una fuente de corriente de 5 volts, una resistencia de 10 ohmios, y tenemos un diodo de silicio que sabemos que es de 0.7 volts y uno de germanio que es de 0.3 volts, en el cual lleva un sentido convencional la corriente. Y pues aquí podemos utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2, porque pues son de todos los voltajes que se encuentran en el circuito, bueno, en la malla, más que nada en la malla. Entonces ahora sustituyendo, vamos a tener que 5 volts va a ser igual a la corriente por la resistencia, que aquí son 100 ohms más 0.7 volts del diodo 1 más 0.3 volts del diodo 2. Entonces, despejando lo que es la corriente,
tenemos que esto va a ser igual a 5 volts menos 0.7 volts menos 0.3 volts entre 100 ohmios, y esto nos va a dar un resultado de 10 volts sobre 100 ohmios, por lo cual el resultado es 0.4 amperes, y eso lo vamos a convertir a miliamperes, que son 40 miliamperes. Entonces, ya teniendo estos datos, podemos sacar lo que es la potencia en la resistencia, como en la potencia tanto en el diodo 1 como en el diodo 2. Y para sacar la potencia en las resistencias es el voltaje de la resistencia por la corriente de la resistencia. Entonces, tenemos 4 volts, que son el voltaje en la resistencia, que es estos, y lo vamos a multiplicar por 0.4 amperes, por los amperes. Entonces tenemos un resultado de 16 watts para lo que es la potencia en la resistencia. Ahora, para la potencia del diodo, sabemos que es uno de silicio, entonces tiene 0.7 volts, que lo vamos a multiplicar por 0.4 amperios, que nos da un resultado de 0.28 watts. Y para el diodo 2, que es este de germanio, vamos a tener su voltaje de 0.3 volts, que lo vamos a multiplicar por 0.04 amperes, que va a ser igual a 0.012 watts. Entonces, pues hemos concluido lo que es el ejercicio número 2. Bueno, y aquí tenemos un ejercicio número 3, pero antes de todo tenemos que identificar que contamos con 2 fuentes de energía. Entonces, lo que sucede aquí es que tanto esta fuente puede salir por este lado convencional y esta fuente por el lado convencional. Entonces, por lo tanto, entonces, como tenemos, supongamos, acá vamos a hacer esto. Tengo esta y tengo esta. Entonces, se van a restar porque vienen en sentido contrario. Pero, ¿qué pasa si yo tuviera esta y esta? Aquí se restan y acá se suman las fuentes. Entonces, eso es lo que pasa para este caso. Pero, ¿qué pasa si nosotros juntáramos nuestras dos fuentes estas? Pues fácil, pasaría lo que tenemos en esta fuente más pequeña y restaríamos a 6. Le vamos a quitar un 5 y nuestro resultado va a ser de 1. Va a ser de 1. Entonces, ya nos va a quedar por consiguiente esta fuente. Entonces, si se dan cuenta, su sentido convencional va a ser de esta manera. Aquí va a ser signo más, signo menos, signo más, signo menos, signo más y signo menos. Entonces, ahora lo que sí podemos checar que el diodo de silicio está inversamente polarizado, por lo tanto el circuito queda abierto y pues no va a pasar ninguna corriente. Entonces pues no podemos, ¿cómo les explicaré? Como que dejar pasar corriente. Entonces pues se queda así nuestro circuito y pues no pasa nada de corriente, pero sí contamos con una resistencia y con un voltaje. Y el voltaje del silicio, pues sabemos que es de 0.7 volts. Pero pues no pasa corriente en este. Entonces, pues decimos que el diodo está inversamente polarizado, por lo que el circuito queda abierto. Bueno, y ahora sí, continuamos con el ejercicio número 4, en el cual tenemos dos fuentes. Seguimos contando con dos fuentes, una de 100 volts y otra de 100.5 volts. Entonces la fuente mayor es esta y esta es la fuente menor, por lo cual va a haber una diferencia de voltajes de 0.5 volts, y esta va a ser la mayor. Entonces sale por el sentido convencional, que es este, saliendo por el lado positivo, y
lo que tenemos es que este diodo va a quedar como en el ejercicio anterior. El diodo está inversamente polarizado, por lo tanto, el circuito queda abierto y no va a pasar ninguna corriente. Pero ahora, ¿qué pasa con este ejercicio? Tenemos del lado de este 100.5 volts y de este otro lado tenemos 100 volts. Entonces, nuestra diferencia de voltajes sigue siendo 0.5 volts. 0.5 volts. Entonces, ahora salimos por el lado convencional, más menos, más menos. Salimos por el lado convencional y sabemos que por acá sí pasa corriente, ya que el diodo está directamente polarizado. Entonces, ahora sí podemos utilizar lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje es igual al voltaje del diodo más el voltaje de la resistencia. Por lo cual, sabemos que el voltaje del diodo más, para obtener lo que es el voltaje en la resistencia, debemos de multiplicar la resistencia por la corriente. Entonces, sustituyendo, vamos a tener 0.5 volts, que va a ser igual a 0.7 volts más un ohm por la corriente. Entonces, ahora vamos a despejar lo que es la corriente y tenemos a 5 volts menos 0.7 volts entre 1 ohm y me va a dar un resultado de menos 0.2 volts entre 1 ohm y eso nos va a dar un resultado de menos 0.2 amperes, que eso va a ser un resultado de 200 miliamperes. Entonces, pues ya obtuvimos lo que es el voltaje en la resistencia. Entonces, ahora podemos obtener con estos datos lo que es la potencia en la resistencia y la potencia en el diodo. Entonces, va a ser potencia en la resistencia es igual al voltaje en la resistencia multiplicado por la corriente en la resistencia. Entonces, sustituyendo, vamos a tener que la potencia en la resistencia va a ser menos 0.2 volts, que va a multiplicar a la corriente, que es de menos 0.2 amperes, y eso nos va a dar un resultado de 0.04 watts en la potencia de la resistencia. Entonces, para la potencia del diodo vamos a multiplicar 0.7 volts, que es su voltaje, por menos 0.2 amperes, que es un resultado de menos 0.14 watts para la potencia del diodo. Y así termina nuestro ejercicio número 4. Ahora, seguimos con el ejercicio número 5, el cual seguimos teniendo dos fuentes. Una el de 2 volts y otra es de 1 volts. Entonces lo que vamos a hacer es que esta va a ser la mayor, ya que tiene 2 volts, y esta la menor. Entonces, si las restamos, porque vienen en el sentido contrario, bueno, chocan, entonces lo que vamos a hacer es que tenemos 1 volt de diferencia. Entonces, pero aquí, como este va a ser el que va de este lado, entonces acá se divide. De acá, llega acá la corriente y debe de dividirse hacia acá y hacia acá. Pero lo que pasa que hacia acá, si se dan cuenta, tenemos un diodo de silicio, pero está inversamente polarizado. Por lo tanto, pues por acá no va a haber fuego de corriente. Entonces, solo vamos a utilizar el diodo de germanio y nos va a quedar el circuito como el mostrado en esta parte. Entonces, tenemos 1 volt y nuestra salida va a ser así. En el sentido convencional, acá tenemos nuestra corriente y el germanio es 0.3 volts. Entonces, ahora sí podemos utilizar lo que es la ley de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje en la resistencia más el voltaje en el diodo va a ser igual al voltaje, que el voltaje en la resistencia se obtiene multiplicando la resistencia por la corriente,
más el voltaje del diodo. Entonces, sustituyendo tenemos un volts que va a ser igual a 100 ohms por la corriente más 0.3 volts y despejando lo que es la corriente vamos a tener que la corriente va a ser igual a un voltaje menos 0.3 volts sobre 100 ohms y tenemos 0.7 volts sobre 100 ohms y tenemos un resultado de 0.07 amperes y eso lo vamos a convertir en miliamperes que nos da 7. Entonces ya obteniendo estos datos podemos sacar lo que es la potencia en la resistencia y la potencia en el diodo. Entonces sabemos que para sacar la potencia en la resistencia va a ser igual al voltaje en la resistencia multiplicado por la corriente en la resistencia. Entonces tenemos de voltaje en la resistencia 0.7 volts que lo vamos a multiplicar por 0.007 amperes. Entonces tenemos una potencia de 4.9 por 10 a la menos 3 watts. Y la potencia en el diodo, sabemos que es el diodo de germanio que tiene un voltaje de 0.3 volts que va a multiplicar a 0.007 amperes y nos va a dar un resultado de potencia de 2.1 por 10 a la menos 3 watts. Bueno, y ahora tenemos lo que es el ejercicio 6, en el cual pues tenemos una resistencia de menos 1 y 1 con dos diodos y una corriente de 220 ohms. Entonces lo que pasa aquí es que vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, tenemos 1 menos 1 va a ser igual a 2. Va a ser igual a 2. Entonces tenemos una diferencia de potencia de más 2 volts. Ahora sí. También lo que podemos hacer es juntarlos. Como ya vimos, el mayor fue el de 1. Bueno, porque pues quedó positivo. Entonces ahora salimos en el sentido convencional y podemos deducir que por acá, por este diodo de silicio, pues no pasa corriente, ya que está inversamente polarizado. Pero si nos fuésemos por este diodo, entonces sería directamente polarizado. Por lo cual vamos a obtener este circuito. 2 volts inversa, por acá sí, nuestro sentido convencional y tenemos el diodo de silicio que está directamente polarizado. Entonces, para ello vamos a utilizar la ley de Kirchhoff, de voltaje de Kirchhoff, más bien. Entonces, tenemos que el voltaje va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje en el diodo. Que para obtener el voltaje en la resistencia sabemos que debemos de multiplicar la resistencia por la corriente. Entonces, sustituyendo tenemos 2 volts que va a ser igual a 220 ohms por la corriente más 0.7 volts y despejando la corriente vamos a tener 2 volts menos 0.7 volts sobre 220 ohms. Tenemos una diferencia de voltaje de 1.7 volts entre 2.20 ohms y tenemos un resultado de 0.007 amperes y en miliamperes queda en 7 miliamperes. Entonces ahora sí podemos sacar lo que es la potencia en la resistencia y sabemos que para eso se debe de multiplicar el voltaje en la resistencia por la corriente en la resistencia. Entonces tenemos que la potencia en la resistencia es igual a 1.7 volts por 0.007 amperes y nos da un resultado de 0.0119 watts. Entonces ahora podemos sacar lo que es la potencia en el diodo y sabemos que es un diodo de silicio, lo cual es de 0.7 volts, que lo vamos a multiplicar por 0.007 amperes y tenemos un resultado de 4.9 por 10 a la menos 3 watts.
Bueno, y por último tenemos aquí un circuito con una fuente de 10 volts que sale en el sentido convencional Aquí tenemos nuestra corriente, pero lo que no tenemos es nuestra resistencia. Pero acá tenemos un LED. Este no es un diodo, sino un LED. Un LED y nos dice que la corriente es aproximadamente 20 miliamperes. Entonces, para esto vamos a utilizar lo que es la ley de Ohms. Y la ley de Ohm nos dice que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Entonces, tenemos la resistencia es igual a 10 volts sobre 20 miliamperes, que esto nos va a dar un resultado de 0.5 ohmios. Entonces ya obtuvimos lo que es nuestra resistencia. Y bueno, pues este fue el último ejercicio, el cual pues espero y sea muy útil. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.